A ver, como hay como 5, 3, 4. Ya. Ok. Listo. Ya, chicos, buenas noches. Ya, como se les había comentado, estamos acá con Génesis León, que nos acompaña desde la virtualidad. Génesis, como les había comentado, fue una periodista, ¿qué tal?, que descubrí buscando un poco, investigando un poquito sobre los equipos de periodismo de datos que tenemos en el país, que si bien son pocos, existen y están chambeando, y Génesis es una de las representantes que me parece que es importante destacar y hablar con ella para que nos explique un montón de cosas que nos pueden servir mucho para nuestro curso. Como les dije, los equipos de prensa de periodismo de datos están organizados de distintas formas y probablemente la gente de mi generación no haya sido tan entrenada en algunos aspectos que Génesis sí tiene, ¿ya? Por ahí nos habla de eso, por ahí nos habla de muchas cosas más y lo interesante es poder conversar con ella para que nos explique cosas. Y Génesis, buenas noches, como puedes ver, estás en pantalla. Yo voy a pasar la laptop de alguna forma extraña, como nos ocurrió la vez pasada, para que puedan ver un poquito de alguna forma entre lo que se puede, ya que no sé muy bien, pero bueno, ahí los tienen. Es un grupo. Hola. Dios, es súper distópico esto, pero claro. Bueno, es lo que hay, sí. En verdad nos hubiera gustado tenerte acá. No sabía si es que se podía tener invitados presenciales, creo que sí, pero nada. Lo bueno es que estás acá con nosotros y la clase es tuya para que nos puedas hablar un poquito de lo que habías preparado. Luego de eso los chicos van a hacer preguntas y esta vez sí no los voy a detener. Así que, tú misma eres. Bienvenida. Nada, bueno, gracias Beto por la invitación para hablar un poco de mi experiencia y mis intereses en cuanto al periodismo y las ciencias sociales. No sé si pueda como proyectar el PPT que tengo preparado. Claro que sí, claro que sí. A ver, creo que tienes que darme un permiso para proyectar la pantalla. Acá. Como darme cojos o algo así. Abajo a la izquierda en seguridad. Gracias. Estoy completamente perdido en esto. Nada más había de aceptar una. Listo. Creo que ahora sí, ¿ah? Ya, a ver, puede ser esto. No sé si se ve. ¿Lo ven ahí? Sí. Lo puedo poner en modo de presentación. Debería funcionar. Sí. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Ok. Bueno, primero que nada, me voy a presentar. Pero wait, tiene como un delay. No. Bueno, ya se cambió. ¿Sí? Yo lo veo con un pequeño delay, pero bueno, ya está en la página que quería. Yo soy programadora, tengo 4 años, entre 4 y 5 años de experiencia, y aprendí a programar cuando estudiaba ingeniería de sistemas porque fue como la primera carrera a la que ingresé a la Universidad del Callao. Básicamente por la razón por la que ingresan la mayoría de jóvenes a esa edad, ¿no? Presión familiar, no ubicarse mucho porque justamente por falta de experiencia no saber hacia dónde inclinarse más. Yo era buena en las matemáticas, entonces como que, bueno, elegí la carrera, pero más o menos cuando estaba en sexto, séptimo ciclo,
no sabía exactamente como si eso iba a ser el background de mi vida, a qué me iba a dedicar. Entonces empecé como a interesarme en otras cosas. A mí me gustaba mucho escribir, la política, etcétera. Y me llamaron del diario La República para trabajar en el área de investigación con un periodista que se llama Ángel Páez, que más o menos como es conocido porque tiene varias investigaciones, etcétera. Él había visto algunas tendencias de redacciones del, qué sé yo, New York Times, The Guardian, y quería hacer algo parecido. Entonces, como yo ya más o menos sabía programar frontend, que es como, digamos, la cara de vista a la gente en la web, bueno, me interesaba también un montón como que los temas periodísticos y empecé a trabajar ahí más o menos un año. Cuando yo ingresé a trabajar ahí, fue como mind blowing, o sea, se me abrió todo un mundo de posibilidades de algo que claramente en la universidad, por la currícula que tiene la misma carrera de ingeniería, no está tan como actualizada hacia las letras, digamos, ¿no? O sea, siempre hay esa dicotomía, digamos, que las personas que estudian una carrera de letras, pues no les interesa mucho las ciencias y viceversa, ¿no? Pero claramente en el mundo en el que vivimos es necesario conocer de los dos, sobre todo en el periodismo y en las ciencias sociales. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces me anoté a la universidad, yo estoy estudiando en la Católica, primero para periodismo, porque bueno, había descubierto todo el mundo del periodismo, tenía colegas, me gustaba un montón, o sea, me gusta todavía, digamos, la visión, la tarea del periodismo de investigación con respecto al ser un nexo entre la ciudadanía y el gobierno. Entonces, quise hacer periodismo, revisé la currícula y creo que lo de la ciencia política se adapta un poco más a los intereses que yo tengo actualmente y a la experiencia que vengo manejando con análisis de datos y programación, porque en la currícula de ciencia política, bueno, en Perú, sí hay como varios cursos que tienen que ver con análisis de datos, con ciencia de datos, y de hecho es como súper necesario porque por la digitalización, por la globalización, etcétera, es muy bueno porque los estados también de alguna otra manera como que van a la par, ¿no? Subiendo la mayoría de información van a la par con la digitalización, entonces como que se puede aprovechar un montón esa data y el periodismo también lo puede hacer. Bueno, ahorita estoy en Buenos Aires, estoy estudiando una diplomatura de comunicación política porque, bueno, básicamente porque la programación yo lo veo como una herramienta. Entonces, pero el fin siempre es como incidir en las personas, incidir en participar en el país que queremos, ¿no? Entonces, estoy estudiando como comunicación política ahorita, pero bueno, una diplomatura que es un curso de un semestre y nada más. Y bueno, trabajo en el equipo de LR Data haciendo análisis e informes. He hecho más o menos entre 3, 4 informes que tienen que ver con análisis de datos e investigación. Y eso es más o menos como el background que tengo hasta ahora. Ahora voy a presentar como el orden en el que vamos a manejar 4 puntos, básicamente. Cómo manejar los datos abiertos y los datos públicos, la diferencia que hay entre ellos, algunos conceptos de extracción de datos, bueno, 2 casos de aplicación en la redacción de extracción de datos, cómo se maneja con la información pública, y el periodismo y la visión que tengo particularmente sobre algunos paradigmas que se dan en el periodismo con la objetividad, ¿no? Y el rol que todos nosotros como actores sociales tenemos, ¿no? Bueno, entonces, primeramente, no sé si Beto como que ya les comentó, seguramente ya lo han visto o investigando por ahí como que se pueden enterar que el Perú tiene varias legislaciones, iniciativas gubernamentales para trabajar con datos, con información pública. No solamente existe la ley de transparencia, sino que también tenemos un gobierno, una secretaría de gobierno digital. Y de cuando en cuando se dan como charlas, talleres, conversaciones desde la Secretaría para trabajar con datos abiertos. Inclusive hay un portal de datos abiertos generales, pero varias entidades gubernamentales, incluso municipalidades, lo tienen, ¿no?
pero hay, digamos, algunas cosas con las que se tiene que convivir, como en todos lados, o sea, no hay ningún, creo que el portal que más actualizado está es el de UK, el de Inglaterra, me parece, que trabajaron justo el tema del COVID y que tenían como cosas bien puntuales, pero la mayoría de países, y sobre todo latinoamericanos, como que sí hay que meterle, digamos, presión, ¿no? Para que suban los datos. Pero la diferencia principalmente entre la información pública y los datos abiertos es que la información pública parte desde el sentido de transparencia del Estado en su aspecto administrativo. Es decir, o sea, es como, no solamente es un derecho acceder a la información pública, sino que forma parte de lo fundamental que significa tener un Estado, y no solamente el Estado desde el punto de vista que tiene una responsabilidad con los ciudadanos, sino también desde cómo se administra el Estado, ¿no? Justamente por eso existe la ley de transparencia, y es como que la fuente más común que vamos a encontrar rebuscando por Internet. La mayoría de información que se sube es información pública, más no es información, más no son datos abiertos. ¿Qué se necesita para que sean datos abiertos? Bueno, que la información sea accesible. Con accesibilidad nos referimos a que sea medianamente fácil de encontrar, que no tengas como que inspeccionar la página con F12, con herramientas de programación para que sepas como en qué link está la información que necesitas, sino que sea clara, que sean reutilizables, que estén en formatos reutilizables. Eso puede decir un Excel, tienen que estar, por ejemplo, si suben un PDF, tiene que no tiene que ser como escaneado como una imagen, porque no sé si alguno ha tenido la oportunidad de acceder a información pública, pero y se ha encontrado con PDFs con números que claramente pudieron haber sido en Excel, y que encima además son escaneados. Y eso es un problema porque al momento de tú darle control F, o sea, buscar alguna palabra clave que necesitas para tu investigación, nunca vas a encontrar la palabra clave porque, o sea, es como si fuera una foto, ¿no? Entonces, lo ideal es que si son números estén en CSV, que es como un Excel pero separado por comas, o que estén en JSON, que es lo más básico, digamos, para que se pueda volver a utilizar esa información, ¿no? Y evidentemente tienen que estar actualizados, porque no te sirve de mucho tener la información de los autos que circulan por las carreteras Panamericana y Panamericana Sur, si es que son de hace 10 años, ¿no? No los puedes comparar, digamos, con la forma en cómo se transita hoy en día, sobre todo por el cambio tan drástico que hemos tenido producto de la pandemia. Entonces, sí es necesario pedir datos actualizados, ¿no? Este link de acá no es no es como para hacerme a mí misma, ¿cómo se dice? Para tirarme bomba a mí misma, sino porque yo hice un trabajo para la universidad, sí, pero que parte de la experiencia que he tenido con los datos abiertos y la información pública, de por qué los portales, porque son varios portales de datos abiertos, no estarían funcionando, como no estarían cumpliendo los principios para los cuales el Perú se ha adherido, ¿no? Porque, o sea, esto es una iniciativa global, no es solamente peruana ni latinoamericana, sino que inclusive se dio como, digamos, algunas organizaciones internacionales han invertido dinero para ayudar al Estado peruano a que tenga los portales actualizados, a que cumplan, digamos, con esos principios, pero hay mucho por delante todavía, ¿no? Entonces, tenemos que verlo como una oportunidad, digamos, no que muchas veces pasa como, bueno, no hay, entonces no se puede hacer el trabajo. O sea, claramente se puede, porque se pueden pedir las solicitudes, y también Beto les habrá comentado que la solicitud lo puedes llevar incluso hasta tribunales, si es que ustedes como estudiantes, supongo que la mayoría tienen como que más tiempo y no mucha gente lo hace, entonces sería interesante que podamos participar en la coyuntura a través del análisis de información y la exposición de soluciones que se darían si es que esta información estuviera actualizada y estuviera libre, ¿no? De acceso libre para cualquier ciudadano. Porque la idea que sea información pública es, como su mismo nombre lo dice, que cualquier persona pueda acceder, que no se necesite un programador o programadora de por medio,
sino que las gráficas también sean como fáciles de usar, ¿no? Entonces se pueden visibilizar los efectos colaterales de que los recursos públicos no estén correctamente subidos. Ahí les dejé un arroba, que es como una iniciativa que tenía con un compañero periodista, para justamente visibilizar, ¿no? El hecho de que a veces nos niegan información, porque lo que ha pasado también es que, por ejemplo, solicitas las visitas que se dan al Congreso o algún despacho específico. Entonces te responden el correo diciéndote, ya, pero la gente ha dejado su DNI y el DNI es un dato sensible, entonces no te puedo dar, o sea, simplemente como que se niegan, ¿no? Cuando fácilmente podrían como quitar esa columna y dar, digamos, la información, porque, o sea, es como, al ser una entidad pública, es menester de la ciudadanía enterarse quiénes se reúnen con quién y que por ahí también muchos reportajes se ha convertido eso como en un dato disparador o en un dato que termina de cerrar, digamos, la hipótesis, ¿no? Entonces es importante que se pueda otorgar de manera libre. Y bueno, eso en la diferenciación de datos abiertos e información pública. Pero, ¿cómo hacemos, o sea, cómo podemos buscar esta información, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a complementar los datos? Porque los datos por sí solos es simplemente estadística. No se puede hablar de realidad social o no se puede hablar de problemas sociales solamente con datos. Por ahí que puede ser una visión, pero no es solamente el trabajo de datos y nada más. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice un trabajo sobre extracción de datos, bueno, claro, sí fue extracción, análisis de datos más que todo, análisis de datos sobre el módulo 3 de la encuesta nacional de hogares que publica el INEI. De hecho, el INEI es una fuente muy rica de información, si es que quieren entender algunos patrones de cómo generalmente se ve más la pobreza que la riqueza, y eso es un problema también, que es un problema que tiene la ENAO, que es como que tú puedes saber cuántas personas viven en la pobreza, pero no necesariamente cuántas personas viven en la riqueza. Entonces no se puede hablar de pobreza sin riqueza, ¿no? Entonces, eso es como una crítica que se podría hacer, pero es una fuente muy rica de información. Entonces lo que yo hice fue buscar por módulos, que generalmente los módulos son trimestrales, información sobre educación, y no solamente, si bien es cierto, el informe es del 2020, porque en 2020, digamos, ocurrió un suceso que de alguna otra manera dio un giro de 180 grados en la forma en cómo vivimos, sino que también hay que comparar con los años anteriores para saber si esta información pues se ha mantenido, o si sí un curso anómalo, ¿no? Entonces tuve que buscar también por trimestre, porque a pesar de que en 2019 había anual, no puedo comparar claramente un trimestre con un año, ¿no es cierto? Entonces, también tuve que buscar trimestral del 2019, 2018 para comparar algunas preguntas que tenía. Y es muy importante fijarse en el diccionario de datos o requerirlo si es que no lo tiene, porque el diccionario de datos te va a decir de qué tipo es la variable con la que tú estás trabajando, a qué se refieren, por ejemplo, cuando hablan, ahí había una variable que se llamaba factor, que a mí me tomó como una semana y preguntando con otras personas que han trabajado en el tema. Es un factor de expansión que le sirve al INEI como para saber, como para extrapolar a los encuestados, porque esta es una encuesta que se hace con cierta cantidad de personas, entre 2.000, 5.000 personas, o sea, no, claramente no es representativa, ¿no? Pero manejan un factor de expansión. Entonces, para entender eso es muy necesario irse al diccionario de datos, y comparar la información que tienen entre cada trimestre, porque cada trimestre tiene su propio diccionario de datos y hay algunas preguntas que se cambian también por trimestre. Entonces, es muy importante antes de ponerte, digamos, como a programar o antes de ponerte a analizar la información, fijarte en la calidad de los datos que tienes. Si se pueden comparar, digamos, porque ya sean las mismas preguntas, generalmente es por eso. Entonces, nos fijamos en los datos, en el diccionario de datos para entender esos datos y también recoger saberes previos de personas. Eso, digamos, sería información cualitativa de personas que trabajan en el ámbito al que yo quiero investigar.
¿no? Entonces, por ejemplo, para educación básica y superior, más que todo la básica, yo entrevisté profesores, investigadores, un estadista, y conversando con algunos compañeros y compañeras activistas también que, digamos, ven la educación no de manera oficial, sino como parte, digamos, de la cultura o complementaria en algunos barrios. Y eso como que te va a dar una visión mucho más completa del trabajo que solamente los datos. Entonces los datos son como una parte. Perdón, estoy un poco enferma. Claro. Hasta acá todo bien. No sé si tengo que continuar o quieren preguntar por módulos, o sea, por puntos que voy a tocar. Al final. Al final. ¿Tienes? Ok. Sí, Okay. avanza, vamos. Está bien. Va todo bien hasta acá. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, los conceptos. Una vez que tienes como la información que has bajado del INEI, que no es como, es medianamente accesible, sigue siendo información pública, pero como que sí se puede analizar. Hay que limpiar la información, que es como, supongo que de alguna otra manera ya es conocido esto. En algunos datos o en algunas bases de datos vas a encontrar como variables que dicen en investigación o no tiene información, ¿no? Entonces, si es una variable numérica, en algunas bases de datos tienes que como convertirlo a número, porque si no lo va a leer como una palabra. Entonces vas a querer sumar y no vas a poder, perdón, lo siento. Estoy muy mal de la garganta. Y vas a querer sumar los números y no vas a poder porque están convertidos, o sea, como a letras, ¿no? Y eso es muy importante al momento de, hay que como prestarle mucha atención. Yo creo que de un trabajo, de un informe, aunque sea una gráfica que saques, más de la mitad de importancia se le tiene que dar a cómo estás estructurando tus datos al momento de graficar. Y el resto claramente es qué gráfico usas, porque eso también es muy importante. Entonces, transformamos los que están como en investigación a 0 si corresponde o a NA para que no lo sume al momento de que vas a utilizar como algunos comandos, y tomar en cuenta el impacto de los valores faltantes. O sea, digamos, si tienes una base de datos en la que la mitad de la información no está o aparece como en NA, no te va a dar un resultado que sea, que se pueda, o sea, que tenga un impacto importante, ¿no? Entonces, más del 15%, si más del 15% de tus datos no existen, o sea, tienes que tomar en cuenta, no es que no lo puedas analizar, claramente lo puedes hacer, pero tienes que tomar en cuenta que no va a tener un impacto, que no puedes extrapolar, no puedes hablar como de toda la población, porque ya es ese 15% es bastante. Luego lo puedes integrar con otras bases de datos que son necesarias para tu investigación, o sea, digamos, si es que quieres tratar un tema de transporte, pero cómo se transportan las personas de repente por distritos, ¿no? Es necesario saber el contexto socioeconómico de los distritos para saber, por ejemplo, cuánto porcentaje de su salario utilizan en transporte. Si tú quieres saber eso, necesitas saber tanto como el salario que ganan, el contexto socioeconómico y, digamos, la información que puedas tener como de uso y claro, uso de los medios de transporte público, más que todo, ¿no? Aunque también puede entrar el transporte privado. Entonces, como que puedes integrarlo con otra base de datos para responder a tu pregunta. Luego, lo que también puedes hacer es normalizar la información, porque no sé si han visto, por ejemplo, con este tema del COVID, o siempre sale que Lima Metropolitana tiene más casos, y que es un poco obvio, porque Lima Metropolitana vive la mayor cantidad de gente. Entonces, no puedes hablar como por datos absolutos, no puedes decir 100.000 personas, 150 personas, tienes que hablar una persona cada 100 habitantes, ¿no? O 5 personas cada 100.000 habitantes. Entonces, esos 100.000 habitantes viene a ser como tu pequeño muestreo en el que vas separando a la población
para comparar, digamos, sin que importe mucho la cantidad total que tienes por región, digamos, ¿no? Si seguimos hablando del tema del COVID. Entonces, es muy importante, o también separar por columnas, por ejemplo, si es que tú tienes una columna en la que tienes los nombres y apellidos de una persona, de una población, en una misma columna tienes que separar nombres y apellidos, porque eso de alguna otra manera te va a facilitar responder las preguntas que tengas con la base de datos. Entonces, eso es como normalizar la información, ¿no? Convertir a porcentajes, porque es como recomendable, muy recomendable hablar mejor en porcentajes que hablar en términos absolutos, sobre todo si son encuestas. Eso yo lo aprendí con la encuesta de la ENAO, que me lo explicó un compañero que es politólogo y que también trabaja con datos. Y bueno, y luego también existe el concepto de extrapolación, que es justamente lo que tiene el factor de expansión del INEI, que estaba mencionando, que es como al hacer una encuesta, lo que hacen es, en el diccionario de datos está como el criterio, no recuerdo exactamente cómo es, pero como que les multiplican por cierto porcentaje, de acuerdo obviamente a la población que hay en la región en la que han entrevistado a la persona, ¿no? Entonces, tú puedes sonar un poco crudo, pero tu opinión como persona que vive en Amazonas de repente no va a valer lo mismo que la persona que vive en Huánuco, ¿no? Hay como ciertos criterios que utiliza el INEI para darle como para multiplicarle por un porcentaje. Entonces, eso es extrapolar, que también se puede hacer, digamos, si es que tienen como muchas más ganas, porque todo esto es estadística, básicamente, no es como periodismo, ¿no? Pero si vas a hacer periodismo de datos, es importante que sepas estos ciertos conceptos de estadística para manejar la base de datos de manera descriptiva, porque luego hay otros conceptos en los que puedes predecir, que se puede utilizar Machine Learning, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que es una forma en la que se mide el desarrollo económico o el desarrollo social de los países, es una extrapolación, ¿no? Se maneja así, o sea, es un concepto estadístico, que también se puede, que de hecho, o sea, como que a mí me interesa mucho manejarlo, pero como que mi camino se ha ido por otro lado, en algún momento lo retomaré. Manejar ese coeficiente, ¿no? Porque es como una fórmula matemática, digamos, pero todos estos conceptos sirven para hacer un análisis descriptivo, no es un análisis predictivo, ¿no? Que también tiene como sus pros y sus contras, digamos, ¿no? Y luego finalmente, una vez que tienes, que ya como limpiaste tu información, ya lo integraste con otra base de datos que necesitabas para responder a tus preguntas, ya los normalizaste, los tienes que descargar en formatos en los que luego, para utilizar los gráficos, si es que vas a utilizar gráficos interactivos, lo puedas como manejar de manera muy sencilla, ¿no? Ya sea CSV, como les comenté, que es como un Excel, pero separado por comas, que te ocupa menos espacio, que sirve un montón cuando tienes datos que son como, qué sé yo, miles, 100 miles, ¿no? O JSON, que es otra versión también, que hace más fácil la lectura, porque puedes tener mucha información que se adecue a diversas herramientas. ¿Qué herramientas? Bueno, esta es como una gráfica de manera resumida. Encuentras los valores nulos, porque lo he puesto así, porque es una iteración constante, no es lineal. O sea, no es como que termino el primer paso, luego voy al segundo, luego al tercero y ya terminé. No, porque en el camino te vas a ir encontrando que de repente tienes que volver a encontrar valores nulos, porque no del saque vas a saber cuántas variables, por ejemplo, están en investigación o qué otro nombre le han puesto, ¿no? Entonces, quedan 10 minutos. Entonces, esto lo puse como una iteración que siempre tienes que ir hasta que encuentres, digamos, hasta que veas de manera más precisa lo que quieres encontrar. Bueno, acá están como las cosas que puedes utilizar. He dejado algunos enlaces porque sé que de repente en algunas escuelas como que les enseñan R, que es
R es mucho más fácil de manejar que Python, pero Python tiene, o sea, como que pesa menos, entonces, y para mí es mucho más sencillo. Entonces, he dejado como algunos links. Hay primero un tutorial de análisis de datos básico que agarras librerías como NumPy y Pandas. NumPy y Pandas son las librerías que te van a salvar la vida al momento de analizar los datos. El tutorial dura 40 minutos, me parece, o 1 hora más o menos, pero digamos como que de alguna otra manera hay ejercicios y esos ejercicios te pueden servir para como jugar por ahí, ¿no? Acá este canal habla exclusivamente de Python, pero para periodismo, o sea, como, como visualizar mapas, etcétera. Y bueno, este tutorial lo dejé por si alguno me pregunta cómo se puede scrapear. Yo, como ven, todo lo hago con Python porque, claro, tengo un background de programación, pero el scrapping, digamos, es como sacar de la base de datos o del servidor la información que necesitas, porque algunas veces, en algunos como herramientas, no, la información que te muestran no es la información completa. Hay más información en el servidor que no está pintado, ¿no? Es lo que decimos los programadores, como que pintan la información en la web y lo que no está pintado de repente sí existe, pero como que tienes que sacarlo, tienes que jalarlo del servidor. Y esto también es como un tutorial, y los links de abajo son como lo que puedes utilizar para graficarlos, ¿no? D3 es como el más chévere porque es como una hoja en blanco en la web y hay bastante información sobre D3. El medianamente sencillo es Highcharts y Billboards, que tiene como los gráficos básicos, los gráficos numéricos como las barritas, las líneas, las tortas, como información temporal que puedes comparar. Y el Flourish y el Tableau son como los más básicos que no creo que les genere mucho problema, pero sí acuérdense siempre de exportar su información en CSV o en JSON, porque si lo hacen, ya manejar Flourish les va a ser como mucho más sencillo, ya no tienen que subir dato por dato, porque imagínate subir, no sé, si tienes 5.000 datos, que lo subas así va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, el caso de la aplicación que les quería comentar era justamente, quería abrir mi computadora, o sea, como que la mesa de trabajo, no sé si se pueda, porque no hay mucho tiempo, me parece. O si no, paso sí. al otro. Lo que pasa es que no sé cuánto tiempo te tomaría esto como para tenerlo más o menos. O sea, como que quería explicar de manera gráfica todos los conceptos anteriores. Sí, pero podemos. sí. Sí. Ya, ok, entonces vamos. A ver, ya, me dan un segundo. No están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Ahí, ok. Ya. Esta es la mesa de trabajo que utilicé para hacer el informe sobre educación. Acá, por ejemplo, este es Python, ¿no? Acá se importan las librerías, como les dije, NumPy y Pandas son como las necesarias, las que sí o sí. Esta librería es para graficar, pero en el análisis, ¿no? O sea, no, como, bueno, te sirve si es que le tomas una foto y así lo publicas, pero es más como para el análisis interno, digamos, ¿no? Tu análisis. Estas son librerías también para eso, y bueno, esto es como para extrapolar que estaba intentando, pero luego dije no, porque es problemático, es un problema social, ¿no? O sea, hablar de educación no es hablar solamente de datos, entonces es como mucha carga de la prueba, ponerme a hacer esas interpretaciones, pero bueno, lo que hice fue acá, primero pasar todo a minúsculas, que es básico, porque algunas bases de datos tienen como, son errores humanos, ¿no? O sea, la gente que lo llena, son humanos, entonces siempre hay errores, es imposible que encuentres una base de datos sin errores. Y luego como que reemplacé algunas palabras para hacerlo un poco más sencillo al momento de las preguntas. Después lo que hice fue asegurarme que todos los datos numéricos sean efectivamente números y lo primero que es ver cuántos nulos tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, de un universo de 20.000 respuestas, hay algunos que no tienen datos nulos, lo cual es chévere, pero otros que sí, pero entonces como que trabajas con los que no tienen
tantos vacíos, ¿no? Hay algunas preguntas que sí tienen vacíos. Miren, por ejemplo, estas de acá son las preguntas que hay que buscar en el diccionario de datos. Entonces tienes que ver, el P304, ¿a qué pregunta responde? Te vas a tu diccionario y ves más o menos como de qué se trata, ¿no? Porque el INEI siempre como lo maneja de esa manera, obviamente no te va a poner la pregunta en la base de datos porque va a ser inviable. Entonces, luego de eso, vuelvo como a cargar la base de datos. Acá se pueden dar cuenta que hay como 27.191 respuestas, que es como personas que han participado, pero ojo que esta encuesta se dio de manera telefónica, ¿no? Que también ahí podemos tener una crítica, digamos, y que es que es muy difícil, o sea, como que el nivel de hasta dónde puedes saber de manera en la realidad con una encuesta, pues, ¿no? Entonces, es como un aproximado, es un acercamiento, pero no es exacto porque las ciencias sociales no son exactas. Entonces, luego, cuando les hablé del factor, era efectivamente esto. Entonces, como que sumé el factor para ver si me daba los 32 millones que somos. Y hay como una correlación, ¿no? Que no es exacta, pero son como 32 millones y algo más. Entonces, estos siempre son como aproximados. Luego, acá viene algo interesante, que es como esta base de datos no tiene como provincia, ni región, ni distrito. Tienen ubigeo. Entonces, ¿qué hago? Armé una base de datos con los ubigeos y las provincias y los departamentos a los que pertenecían. Entonces, busco como los ubigeos de la base de datos original, que es la de educación, y cargué uno que armé con a qué departamento de provincia pertenece, para luego como hacer un merge, o sea, como comparar, digamos, y poder tener una base de datos que sí me dé por departamento y por provincia, ¿no? Porque yo en el informe quería saber, claramente, ustedes ya deben saber, hay brechas en la educación y brechas en la calidad de vida por provincias en el país. Entonces sí es necesario atender a esa variable, ¿no? Para hablar de un tema. Luego, como acá ya fui filtrando toda la base de datos, porque, o sea, ustedes tienen una base de datos general y tienen que filtrar las variables de acuerdo a las preguntas que quieren responder. Entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Ya. ¿Cuántos estudiantes menores de 25 años de educación básica se matricularon en el cuarto trimestre de 2020? ¿No? Entonces, porque esta base de datos está, o sea, como que se pregunta a todas las personas de todas las edades, ¿no? Porque hay personas que tienen 30 años que de repente no han terminado la educación básica, que también se consideran acá, pero conversando con alguna persona del INEI, porque también como que les pregunté si me podían dar alguna información extra, se espera que a los 25 años las personas ya hayan terminado la educación básica e idealmente la educación superior, ¿no? Entonces, filtré de todo mi universo a los que tenían menos de 25 años y a los que no habían terminado la educación básica, ¿no? Que es básicamente con la secundaria incompleta y todos los que vienen atrás, ¿no? La primaria completa, la primera incompleta, etc. Entonces me da como un factor que este es como sería el número aproximado de estudiantes, 8 millones y algo más, 400.000. Y de esos 8 millones, vuelvo a filtrar para responder la pregunta que quiero saber si se ha matriculado o no se ha matriculado, ¿no? Entonces, aquí ya empecé a trabajar con porcentajes, que es como es porcentaje básico, ¿no? Que cualquier persona sabe, puede sacarlo. Entonces, como que había, eso del cuarto trimestre, como que había bastantes matriculados, y luego los empecé a sacar por nivel educativo, ¿no? Por básica especial, por educación inicial, etc. Y eso básicamente es jugando, por ejemplo, estas fórmulas que ven son pandas. Es la librería pandas. El NumPy te sirve como para pasar formatos, porque hay como enteros, que son como 8, 9, 10, son números enteros, y los dos decimales, pues, ¿no? Entonces, cuando se trata de personas, te conviene, no puedes tener 8,5 personas, ¿no? Tienes que, como redondearlos, por así decirlo.
Entonces, pero este factor de agregado, las sumas, cómo se va filtrando la información, es Pandas, básicamente. Entonces, lo que yo hice, es sacar esta información y luego acá armar como una pequeña función que me permita sacarlo en un JSON. Y ese JSON ya me sirvió para pintar el informe que está por acá. Abandono esto. ¿No? Entonces, con el JSON ya, esto por ejemplo es JavaScript, ¿no? Con el JSON que saqué de la mesa de trabajo, ya empecé a pintar la información con JavaScript. Ese es el ejemplo, es un ejemplo claramente, porque hay un montón, y de hecho como deben conocer también de otras redacciones que trabajan con programación, con análisis de datos. Y bueno, y también un caso de scrapping, digamos, se podría decir, de las redes sociales, ¿no? Que es como, de manera política te sirve un montón, como para saber cómo se interactúan los candidatos, etcétera. Y hay una herramienta que es, digamos, que lo puedes usar manualmente, o sea, no necesitas programar, que es bastante interesante porque te cuenta cómo nace un hashtag, ¿no? Quiénes lo promueven, porque sí saben que un hashtag, o sea, cómo se manejan los hashtags, ¿no? Cómo llegan a ser tendencia. Twitter claramente tiene un algoritmo que, dicho sea de paso, ellos mismos han dicho que no saben a ciencia cierta cómo funciona, porque los algoritmos, lo chévere es que como que van siempre aprendiendo de la información que los usuarios le dan, ¿no? Entonces, pero básicamente sería como dos formas, que lo retuitee alguien que tenga muchos seguidores y muchas interacciones, o que muchas personas, no importa con 5 seguidores, estén hablando del tema en un periodo específico, ¿no? Están hablando mucho de ese tema, entonces se posiciona. Entonces, esta herramienta, que es de una universidad, de hecho, de Estados Unidos, me parece, te permite saber de dónde nace un hashtag, ¿no? Y eso es como que te ayuda a saber quiénes lo promueven, inclusive buscar a esa persona, como que si tiene, no sé, relaciones con otras, o de dónde sacan el dinero, si están pagando usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, claramente esos son como hipótesis que se tienen que probar, no es causal, es relacional. Y luego, bueno, quería como comentar un poco el tema de la idea esta de que el periodismo es objetivo, ¿no? ¿Qué tan verdad es ese paradigma que se manejó por mucho tiempo? Y que no necesariamente es así ahora, ¿no? Que tenemos una sociedad en constante cambio mucho más que antes, o que vemos de manera más gráfica mucho más que antes. La pandemia lo que nos va a dejar a nosotros como Latinoamérica, no solamente como peruanos, sino como un continente que tiene ciertos recursos que el mundo quiere, ¿no? Que también tenemos como que estar alertas, porque hay una crisis ambiental, que también como que de alguna otra manera arrastra a una crisis de la producción, cómo es que ha cambiado la plusvalía y la mercancía a través, porque ahora los nuevos ricos ya no es Rockefeller, ¿no? Los nuevos ricos son como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, que aparentemente no hacen daño a nadie, que hacen su fortuna, que nacieron en un garaje, y que se esforzaron mucho para conseguir su dinero, pero que están generando mercancía en plusvalía a través de los algoritmos, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, estar atentos a eso, como la guerra que hay también ahora. Entonces, es un mundo en el que hay que tomar posición, ¿no? Que claramente los medios de comunicación toman una posición del que no se habla mucho porque es parte como del status quo, pero entonces vivimos como todos nosotros somos parte del juego social, por así decirlo. Todos somos actores, todos tenemos de alguna otra manera un rol del que hablamos, y que vamos alimentando para saber cuál es el país que queremos y hacia dónde apuntamos, ¿no? Entonces, siempre es necesario al momento de hacer periodismo saber qué estoy contando, desde dónde lo estoy contando, tratar, eso sí, como que de tomar diversos puntos de vista, pero ojo, que no es suficiente con hacer periodismo poniendo la versión, qué sé yo, del que se llevó el dinero y la versión de las personas que están sufriendo las consecuencias de, ¿no?
sino que claramente ahí hay cosas que se tienen que priorizar y sí es necesario como tomar postura en ese sentido. Eso básicamente creo que ya lo he hecho lo más rápido que he podido. La verdad es que yo pensé que lo iba a hacer más rápido, pero no sé si... No, no te preocupes, siempre pasa, Génesis, no hay rollo, siempre los tiempos quedan cortos. Te agradecemos, pero ahora queríamos hacerte algunas consultas ya respecto de su chamba. Okay. Tú estás ahorita en Buenos Aires, ¿cierto? Sí, por la diplomatura. Ya. ¿Cómo haces para manejar tu chamba con la República Data? ¿Es difícil Lo voy a dejar poder así. trabajar de esta forma? Y también, ¿qué tan difícil es para los periodistas tradicionales o convencionales entender este tipo de tendencia? ¿Cómo la ves tú desde tu campo, ¿no? Porque tú, digamos, creo que los chicos han entendido un poco que lo tuyo es programación de datos, periodismo, y ahora estás estudiando ciencias políticas, entonces una diversidad de temas súper interesante, ¿no? Pero ¿cómo ves que los periodistas antiguos, digamos, están tomando esta nueva forma de hacer periodismo? ¿Están entendiendo los algoritmos? ¿Están entendiendo la programación? Bueno, primero, lo de la República Data, somos 6. Somos 6 periodistas mujeres que estamos manejando el equipo, y las 6 trabajamos de manera remota, ¿no? Y lo hemos venido haciendo desde la pandemia con resultados bastante favorables, la verdad. Obviamente que si se requiere como ir a campo, obviamente se tienen que salir con los protocolos pertinentes, pero no está siendo difícil, al menos desde el lado de investigación, digamos, digital, desde bueno, el trabajo, la programación se puede hacer desde cualquier parte, porque solamente necesitas una computadora y un espacio claramente acondicionado para trabajar. Y bueno, hay facilidades igual del medio, que es un medio medianamente, como que tiene un equipamiento necesario, ¿no? Si es que tienes que salir, hacer algunas fotos o conversar con alguien, etcétera. Y la segunda parte, ¿cuál era? Me perdí. La de los periodistas convencionales, o sea, Ángel Páez. Cierto, claro. O sea, yo creo que las personas tienen una forma de hacer las cosas, ¿no? Cuanto más viejo te hagas, no sé si eso sea como, cuanto más creces, como ya vas teniendo algunos principios, algunas cosas que has aprendido que puede ser un poco difícil modificarlo, porque salir de nuestra zona de confort es difícil en realidad, ¿no? Y bueno, tampoco, bueno, y pensar que lo que a ti antes te servía ahora ya no sirve es un shock emocional bastante fuerte. Pero la idea es tratar de convencerlos, tratar de trabajar. Al principio yo he tenido que ir ya con el resultado a decirles, tengo esto, que ya lo hice, o sea, porque si yo les contaba, tengo la idea de hacer esto con gráficos, o sea, nunca me iban a hacer caso, nunca me iban a decir, ya hazlo, porque probablemente no tengan como la misma visión que tenía yo al momento, porque tenía herramientas diferentes, ¿no? Yo he tenido que ir con mi trabajo ya casi hecho, y hablándoles en su idioma, ¿no? Creo que sí es muy importante que les periodistas sepan programar, también como que los programadores sepan, vayan aprendiendo algo de periodismo, y hablarle a ellos no les voy a decir como, no les voy a hablar de estadística, ¿no? Como que les tengo que hablar ya con las preguntas que ya respondí. He respondido esta pregunta a través de datos, ¿no? Que de alguna otra manera también tengo que buscar la historia, porque algo que me ha pasado que también, o sea, me sigue pasando hasta ahora, porque yo, si bien es cierto, ingresé a periodismo, no he estudiado periodismo, es buscar como la historia, ¿no? Tratar de narrarlo, acercando de manera emocional, por así decirlo,
esos datos que pueden ser fríos, porque es verdad, o sea, llega un momento en tu análisis en el que 100.000 soles llega a ser igual que 500.000, o sea, ya como la persona que lee el informe ya no le produce como que, o sea, no se encuentra dónde está digamos, la pepa, la noticia, ¿no? Entonces hay que explicárselo en las formas en las que vivimos día a día, en un impacto del día a día, para que sea un poco más sencillo entenderlo. Aunque también, obviamente, como hay públicos, ¿no? Hay gente a la que sí les interesa saber cuál es la diferencia, porque sí puede haber una diferencia entre ciertos números, ¿no? Y nada, felizmente el equipo ahora, como somos periodistas jóvenes, y sí hay como mucho más predisposición a, de alguna otra manera, trabajar con Flourish, abrir un Excel, como aprenderte algunas variables para filtrar, ¿no? Porque más el trabajo de análisis descriptivo es filtrar la información hasta que respondas la pregunta. Perfecto. Rodrigo tiene una pregunta. Sí, me la va a hacer dos preguntas. ¿Te escucho? No, no tenés que hablar, pero si te una cosa, está bien. ¿Lo estás bien? ¿Escucha? No, lo estás bien. ¿Sí lo escuchas, no? No. ¿Me escuchas? Te escucho a ti. Ya, dale. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Ya, tengo dos preguntas. La primera es más personal, o sea, desde tu experiencia, ¿cuánto crees que le tomaría de tiempo a un periodista que está más acostumbrado a hacerlo común como redactar, en tener todos esos conocimientos de programación que le permitan tener resultados de programación de datos como que rápido o eficiente? Ya. Respondo uno por uno, ¿no? Sí, O- sí. Ya, ok. Programar es medianamente, o sea, la curva de aprendizaje es medianamente rápida. Hay algunos tutoriales y que felizmente puedes encontrar la información en internet. No es necesario como que vayas a una universidad o algún instituto. Tienes que dedicarle claramente algún tiempo, o sea, las primeras semanas puede ser difícil, va a requerir un montón de tiempo, entre de repente 4 o 5 horas al día. Al principio te vas a equivocar, siempre es necesario que converses, si es que tienen amigos o amigas estadistas, mejor, para que les vaya guiando, porque suele pasar que al principio la información, o en general, ¿no? O sea, digamos, para ser totalmente brutos, la información los datos te van a confirmar el sesgo que tú tienes previamente. O sea, los datos no son objetivos, ¿no? Inclusive los algoritmos que vemos en las redes sociales están hechos por personas y las personas tienen sesgos también, sesgos raciales, sesgos de clase, y eso se ve reflejado en la forma en cómo se manejan, ¿no? Entonces, los datos van a reflejar un poco el sesgo de la persona que los está analizando. Entonces hay que ser bastante cuidadosos. Yo siempre digo, o sea, no se puede ser objetivos, pero siempre hay que tratar de ser honestos, ¿no? Si los datos, digamos, te sacan de un preconcepto, que todo el mundo, todos tenemos preconceptos, todos tenemos prejuicios, y los prejuicios de por sí no son malos. Lo que es malo es guiarse por la vida exclusivamente con eso. Pero si es que te saca de un preconcepto que tú tenías, pues lo puedes volver a revisar, o puedes conversar con personas, o puedes buscar tutoriales si es que te estancas, porque sí he sufrido, o sea, he sufrido en el sentido de que puedes como programar y que no te sale, y que tienes como errores. Agarras ese error y lo pegas, y lo copias y lo pegas en el navegador, y vas como de ahí depurando lo que necesitas, ¿no? Al principio, en las primeras semanas, sí puede ser difícil, pero yo creo que si es que le das en unos 5 o 6 meses, ya puedes tener un producto que se puede presentar, ¿no? Esa era la primera pregunta, creo. Sí, gracias. Y la segunda es un poco más polémica. O sea, preguntándote si has tenido alguna experiencia o has sabido de algún medio o crees que, o sea, como que existan medios que, claro, pueden tener como personal muy capacitado en cuanto a
esta programación de datos y filtración de datos, pero Ajá. o sea, ya sabido por alguna experiencia, por alguien que te ha contado, que un medio, claro, o sea, tiene personal capacitado, pero manipula esos datos para mostrarle a la población lo que ellos quieren mostrar. Creo que el tema este del el criptoanalista que se dio en Cuarto Poder, si bien es cierto, el criptoanalista no es parte del equipo, no fue parte del equipo, pero claramente habían intenciones de mostrar, de confundir un poco con estadística a las personas, porque también hay un problema, que la ciencia ocupa un espacio casi de deidad en la población en general, ¿no? O sea, lo que dice la ciencia es como, bueno, lo dice un científico y ya está, ¿no? Eso también como que se tiene que cuestionar bastante y por eso es importante que la información sea pública y accesible para que cualquier persona pueda acceder a ella, que no necesariamente como que tenga que hacer 1000 malabares de programación para acceder a la información, pero sí se puede, y creo que el ejemplo del criptoanalista es un buen ejemplo que se puede utilizar los datos para decir, para avalar narrativas que no necesariamente son las correctas, ¿no? Son verdad. Entonces, yo no he sabido de algún medio así como a la interna, porque personal capacitado, programadores que trabajan en medios de comunicación, es difícil, generalmente los hacen los medios independientes, pero toda esta onda de la digitalidad, toda esta onda de que justamente con la pandemia se ha como pronunciado el hecho de que las personas casi tenemos una doble vida, ¿no? O que nuestra vida digital es parte de nuestra vida presencial, por así decirlo. No es una doble vida, es una extensión, digamos, ¿no? La digitalidad. Entonces, se hace de ver como que se quieren alimentar ciertas narrativas, ¿no? Entonces, sí es necesario ver de qué manera se está como mostrando la información, de qué manera se está analizando, y sobre todo cuando estamos tratando de problemas sociales, ¿no? Como les digo, no es suficiente los datos, o sea, si los datos te dicen, por ejemplo, creo que hubo un científico que es bastante conocido en las redes sociales, que estaba mostrando como actas anómalas de acuerdo a cómo la gente había votado las elecciones pasadas. Entonces, eso es un error de conclusión, porque no, las elecciones pasadas, por ejemplo, en 2016 había una candidata de izquierda y habían varios candidatos de derecha o centro, ¿no? Y ahora en estas elecciones hubo dos, que era Verónica Mendoza y Pedro Castillo, que estaban más o menos en la misma línea política, digamos, ¿no? Entonces, no puedes comparar cómo votó una persona en el 2016 a cómo ha votado hoy, o predecir cómo votaría de manera tan superficial, digamos, ¿no? No es suficiente analizar las actas de votaciones en 2016 y compararlas con 2021 para decir, mira, acá hubo un voto anómalo, ¿no? Y luego dejar esa duda a la gente y la gente se queda como, entonces ese voto anómalo tiene sentido con lo que vienen diciendo de que efectivamente se han reemplazado votantes, ¿no? No, eso es irresponsable. Hay un montón tienes que preguntar sociólogos, sociólogas, politólogos, etcétera, ¿no? O sea, tiene que haber una conversación, un consenso, un debate que obviamente se tiene que ver, no, se tiene que dar, no es como tabú ese tema ni nada, de hecho es enriquecedor para la sociedad mismo que se dé el debate, pero no solamente desde el lado de los datos o presentarlo de esa manera, y menos en una red social como Twitter, ¿no? En la que la gente pues como que se deja llevar mucho por las emociones, en todas las redes sociales en verdad, ¿no? Es bastante irresponsable eso, la verdad es que no lo recomiendo. Y bueno, puedes estar muy capacitado para analizar datos, puedes saber un montón de cosas, pero en las ciencias sociales, hablando con seres humanos, los seres humanos que somos imperfectos, que tenemos ideologías, que tenemos emociones, no es suficiente, ¿no? Solo hacer eso. Gracias. Bacán. ¿Quién más? Sonia va a hacer otra pregunta. Después, Mira, lo que voy a hacer es Ahí suena un eco. Dale, Sonia. Hola, mi pregunta va, ¿te ha pasado en algún caso de investigación, ya
universitario, como es en nuestro caso, que ha sido un tema muy, muy cualitativo. ¿Cómo transformamos esa información tan cualitativa a data? ¿Cómo pasar información cualitativa a data? O sea, cuando tienes digamos, un proyecto que tiene más info, que es cualitativa, no sé, encuestas sobre la que se ve percepción, digamos, o algún tipo de cuestión, o entrevistas, y tal, ¿cómo haces para convertir esto a data dura, por ejemplo, a visualizaciones? No, son dos cosas distintas. Digamos, no puedes convertir. Si tienes data cualitativa, te recomiendo buscar lo que faltaría, ¿no? Que es la parte cuantitativa, y ver si tu información cualitativa de alguna otra manera se relaciona con un filtro rápido que puedas hacer de una base de datos, ¿no? De hecho, la información cualitativa te puede dar inclusive un panorama mucho más exacto de qué es lo que le quieres preguntar a la base de datos, ¿no? La base de datos es como tu fuente, digamos, una fuente más del periodismo. Entonces, en base a tu información cualitativa, buscas, porque puedes buscar tú sola, o sea, de repente en el curso o en el trabajo no te lo van a dar, pero trata de buscar de fuentes confiables, obviamente, de fuente del Estado mejor, la parte de la información cuantitativa que faltaría para ver si es que hay una correlación o si es que la información cualitativa que tienes solamente viene dado de de algún sector, ¿no? O claro, de algún sector o de algún actor político que maneja cierta crítica, maneja ciertos conceptos, ¿no? O pertenecen a un mismo clúster, a un mismo entorno. Entonces, puedes, como digamos, analizar ese entorno, pero si es que ya tú quieres analizar de manera más amplia, podrías hacer una comparativa, ¿no? No es como que la información cualitativa lo pasas a números, eso como que por ahí no va, son cosas que se tienen que complementar. Ahora va Jimena, que es compañera también. ¿Me escucha? Sí, lejos, pero sí. Ya, es más una duda de trabajo, ¿no? Porque digamos que ¿Cómo? ¿Te quieres? O sea, ahí o ahí no. Ya está. Un ratito que se va a acercar a la porque la verdad es que no, nunca he visto estos tiros de cámaras tan extraños. también Sí, también. Ahí te va a hacer una pregunta mejor. ¿Estás aquí? ahí, ¿no? Sí. Sí, y ahora sí me escucha. Sí, mejor. Ya. O sea, sí, mi duda era más como sobre el trabajo. ¿Cuál ha sido la investigación para la que más te ha como costado conseguir data? ¿Cuál es la más complicada? Conseguir data. Sí. Lo que me ha costado mucho es que me den la información a través de las solicitudes. Pero, por ejemplo, la base de datos que ya existen, en la parte de educación, en el informe de educación, que es un informe básicamente, digamos, de números, de porcentajes, ¿no? Que trata de ser como el mismo especialista, una radiografía en materia cuantitativa. Ya, y por ejemplo, la información cualitativa que tenía ahí era la de entrevista con los profesores, que de alguna otra manera, y con el investigador, que de alguna otra manera tiene que relacionarse con lo que me está diciendo la data, ¿no? Pero respondiendo a esta pregunta, más que, o sea, no me ha costado mucho, esto sí yo les recomiendo bastante, que busquen cómo, o sea, que aprendan, que practiquen un montón de buscar información en internet, que de repente tú buscas con algunas palabras y te genera un link, no te quedes ahí, ¿no? No te quedes con esa información
la primera página que encuentras o la primera info que encuentras, sino como que vayas buscando como que navegar por diferentes fuentes, por diferentes, inclusive hay información que aparentemente no te sirve para la investigación, pero que de repente te puede llevar a otras cosas. O sea, es como, tómense un tiempo, como por lo menos una semana, 15 días, en buscar toda la información que necesiten, ¿no? Entonces, aprender a buscar en Internet es un paso bastante importante previo al análisis de datos, ¿no? Porque eso como que de alguna otra manera te ayuda a tener los datos de manera más completa. Entonces, el último informe de hecho que saqué, que fue un caso sobre la ampliación del metropolitano, que no tiene tantos datos numéricos, es más informes de la Contraloría, lo hice así, o sea, lo hice buscando en internet el tema de la ampliación. Y me encontré en los contratos, me encontré los manuales de operaciones, me encontré incluso el convenio que habían firmado con el Banco Mundial para el préstamo. O sea, la información está. Solo que, claro, falta, por ejemplo, ahí que hay que ser críticos, una metodología de comunicación hacia la ciudadanía de parte de las entidades gubernamentales para comunicar, valga la redundancia, que esos datos existen, que esa información existe, que tienen que ponerlo porque es información pública, porque es un delito no ponerlo. Pero tienes que buscar, tómense su tiempo, busquen palabras clave siempre, ¿no? O sea, no es como buscar, qué sé yo, las conjunciones, por ejemplo, no sirven, siempre busquen por palabras claves, leen un contrato, que es como es la información de alguna otra manera cualitativa, leen un contrato, si algo como no les cuadra, busquen esas palabras de las cuales se componen lo que les da ruido en internet, en el navegador también, y van a encontrar documentos relacionados. Van a encontrar, de hecho, a menos que sea pues un caso como, qué sé yo, como muy tabú, pero en la mayoría de casos sí, no es tan difícil encontrar la información, es que como que le das tiempo, ¿no? O sea, a la primera, de repente no. Y si efectivamente ya pasó una semana de que están buscando y no encuentran lo que necesitan, aprovechen, hagan su solicitud, y creo que ahí sí es un poco más, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Porque hay algunas entidades, de hecho como que algunos ministerios se manejan bien, otros no tanto, pero el que más me ha costado, eso ha sido el último informe, creo. Para responder precisamente la pregunta, sí, pero no ahí no buscaba datos numéricos, no me importaban los datos numéricos, ahí me importaba qué es lo que estaba haciendo que se retrase el metropolitano, la construcción de la ampliación norte, ¿no? Cómo estaban manejando los contratos, qué decía la Contraloría al respecto de la construcción, de la educación, la ejecución física, por qué se estaba retrasando, ¿no? ¿Cuál era el problema ahí? Entonces tenía que leer documentación y un dato que me has hecho acordar es que justamente hablando con previamente lo de los PDFs que son como escaneados, hay una herramienta que se llama OCR, que de hecho como que lo puse por acá. Ajá, OCR para convertir a texto, que les va a servir un montón, les va a ahorrar bastante tiempo cuando tienen PDFs, convierten el PDF OCR como a texto y van a poder buscar ya las palabras que necesitan, ¿no? Las palabras claves, digamos, de la investigación. Entonces, así me pasé convirtiendo todos los PDFs y buscaba ya, porque un contrato puede tener 300 páginas, claramente no me leí las 300 páginas, pero sí me leí la parte en la que relacionaba con el problema que quería contar, ¿no? Que había un problema ahí en esa ampliación, y buscaba la parte en la que cómo debería ser, digamos, o cuánto tiempo debería demorar por el contrato y cuánto tiempo dice la Contraloría que va a demorar por los retrasos, ¿no? Eso. No sé si respondí la pregunta bien. Sí, de hecho sí. ¿O era lo que Génesis, nos has ayudado un montón. De hecho, te agradecemos mucho por el tiempo que has tenido con nosotros, lo interesante que es y a la vez lo complicado que parece a los ojos de quienes vemos eso todavía con mucha más curiosidad que conocimiento, el tema de la programación y esto. Pero estoy seguro que de hecho nos
nos ha servido un montón. Te voy a agradecer a ver si es que después me pasas tu PPT o al menos la plantilla de los enlaces con los cursos y esto para poder compartirlo con los chicos. Y Te lo mando, claro, para que lo vean. de hecho es muy Ya, valioso perfecto. esto con nosotros. Y nada, nosotros ya te despedimos. Que vaya bien por Ya, allá todo en Buenos chévere. Aires y vamos a pedir un aplauso, por favor, chicos. Gracias. Es la primera vez que hablo como que estoy al otro lado porque yo también soy estudiante y generalmente me alegra un montón que hayan preguntado, porque generalmente el profesor o la persona que está al otro lado se queda ahí como que suenan grillitos, pero nada, un gusto siempre compartir información. Muchísimas gracias. Vamos a colgar esto también en YouTube y si tú me dices que podemos compartirlo, lo ponemos para que la gente lo pueda revisar. ¿Ya? Ok, Muchas gracias, Génesis. bueno, chao. Gracias por tu tiempo. Chao.